En los últimos días llegaron las informaciones de que Raúl Castro había muerto, después fue desmentido, pero de todas maneras un hombre nonagenario, no hay que esperar mucho más de él. Cualquiera que sea la situación, lo cierto es que los tribunales están funcionando a toda máquina y si hace un mes, 2 meses aproximadamente había 1.100 presos políticos, todo indica de que para antes de fin de año y con la cantidad de manifestaciones que hay en la calle por todos los motivos que tienen los cubanos para manifestarse y expresar su descontento, además del mal gobierno, pues puede seguir creciendo la lista de presos políticos. En ese mare magnum, pues tenemos que hay personas que todavía dicen que el cubano es cobarde y tiran a relajo y a choteo el esfuerzo de miles de cubanos, que ya no solo los que están en la prisión, sino los que están trabajando de cualquier forma por la libertad de Cuba. El gran Jorge Mañach definía en ese ensayo de 1925, Indagación al Choteo, decía Jorge Mañach, si le pedimos pues al cubano medio, al cubano de la calle, que nos diga lo que entiende por choteo, nos dará una versión simplista, pero que se acerca bastante a hacer una definición porque implica lógicamente todo lo que de hecho hayamos contenido en las manifestaciones más típicas del fenómeno. Seguía Mañach. El choteo, nos dirá, consiste en no tomar nada en serio. Podemos apurar todavía un poco más la averiguación y nos aclarará con una frase que no suele expresarse ante señoras, pero que yo os pido venia para mencionar lo menos posible. Nos aclarará que el choteo consiste en tirarlo todo a relajo. Hola, esto es Aliaga Pesán, un report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 1 de octubre del año 2025, abordaré mal y rápido un solo tema, los 4 jinetes del apocalipsis cubano. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Ensayos de Jorge Mañach, un libro publicado en el año 1999, una elegía por la editorial Letras Cubanas que rescata los grandes ensayos de Jorge Mañach. Aquí tenemos nada más y nada menos que la crisis de la alta cultura en Cuba, indagación al choteo, como ya les he expresado, historia y estilo. Dentro de ellos está la nación y la formación histórica, el esquema histórico del pensamiento cubano, el estilo de la revolución y el estilo en Cuba y su sentido histórico y no por último menos importante, el espíritu de Martí. La obra Ensayos de Jorge Mañach, recomendable para todos los que nos queremos meter en el tema cubano. Pero volviendo al tema de Marra, los 4 jinetes del apocalipsis en Cuba, hoy, para los que lo ven desde afuera y para los que lo ven desde adentro también, estoy hablando del programa, no de la crisis en la que se bate la nación, son 4. El primero es la desidia, luego el oportunismo individualista, también como tercero la corrupción y como cuarto y no menos importante la falta de carácter, esa falta de carácter de la que habla Mañach en su indagación al choteo. ¿Por qué la desidia? Bueno, ¿qué cosa es la desidia? La desidia es falta de interés, es negligencia, es pereza o apatía, es indiferencia emocional. Y cuando analizamos parte de lo que sucede en Cuba, estimulado, porque además hay que pensar que el gobierno estimula esta desidia, este desinterés, ¿para qué te vas a meter en el problema? No lo vas a resolver. Eso es parte. Esto no hay quien lo cambie, ni hay quien lo tumbe. Son las consignas que durante años han repetido los cubanos y que son enviadas directamente por los mecanismos de control ideológico y de seguridad del Estado. No te metas en eso, tú no lo vas a resolver, mejor te vas. ¿Cuántos cubanos patriotas no hemos oído esa frase? Mejor te vas, aquí no vas a resolver nada. El oportunismo político, y eso es interesante el oportunismo político, porque no es la única forma de oportunismo. El oportunismo está marcado sobre todo por el individualismo, por ese interés personal de uno de brillar, y pensar también de que uno no va a ser tocado por la espada de Damocles cuando lo tiene entre la espada y la pared. Lo cierto es de que existe el oportunismo político, el económico, el social y el moral o ético.
Y realmente yo no sé de ellos cuál es el más peligroso. Me parece que el moral o ético, porque implica sobre todas las cosas que no hay coherencia, que no hay una línea clara de la vida, de lo que se desea, de a dónde se desea llegar, de cómo articular la familia. O sea, esa idea que se está rescatando tanto en Estados Unidos, que es familia y Dios. Y eso es importante. Yo sumaría trabajo, familia y Dios, para poder avanzar en la vida. La corrupción. Saben que Cuba ahora mismo está marcada. Tengo ahora mismo ejemplos clarísimos del tema de la corrupción, del drama de la corrupción para la sociedad cubana. Y la corrupción, por cierto, había un presidente colombiano, Belisario Betancur, que decía que para que un gobierno funcione, eso lo decía en los 80 del siglo XX, debía haber un poquito de corrupción. Un poquito, porque además, porque es la flexibilidad por el proceso de de toma de decisiones políticas, es muy difícil construir los consensos, es muy difícil. Entonces él decía, Belisario Betancur, que fue un interesante presidente colombiano, por cierto, a quien Cuba le envió un destacamento guerrillero para atacarlo en el año 81, para los que lo recuerdan. Sin embargo, la corrupción está, la política, la administrativa, la empresarial, la judicial, la policial o seguridad y la social. ¿Cuál de ellos nos toca? ¿Cuántos de ustedes, los que nos están viendo, que han venido a Cuba, no ven esos aduaneros o aduaneras con cadenas de oro inmensas, pero además con sortijas de oro, lucrando o siendo un lujo fuera de lugar, porque realmente lo que son funcionarios públicos, cuando más? ¿Y cómo es posible que esta funcionarita o funcionarito, que es lo que son definitivamente, correveidirle la seguridad del Estado, los que han sido detenidos en los aeropuertos, saben de estas experiencias, los que le han abierto las maletas por gusto, porque eso es lo que son. Entonces utilizan su puesto en el Estado como funcionarios para robar. Y eso es parte de esa corrupción que además se ha convertido en Cuba, o sea, que ha hecho metástasis en Cuba, en todos lados, en salud pública, en educación. Hablamos de desidia. Actualmente a los hospitales cubanos ya a nadie le interesa, nada. En las escuelas cubanas a nadie le interesa nada. En las universidades cubanas a nadie le interesa nada. El vil oportunismo de pensar que se pueden salvar solos. Eso es parte de nuestra realidad. Ahora bien, y volvemos a Jorge Mañach, por donde empezamos. La falta de carácter, cuarto jinete del apocalipsis que está acabando con nuestra nación. Sus características son la indecisión, la inseguridad, el conformismo, la inconstancia y la susceptibilidad a la presión externa. Falta de carácter. Mañach en el año 25 ya hablaba de que la falta de carácter impedía que los cubanos lograran. Era más fácil el choteo para salir del asunto. No te metas en eso. Recuerdan esa frase. Mejor te vas. Cientos de patriotas en el exilio dentro de Cuba siguen trabajando por la libertad de Cuba. Y pienso que ahora sí está más cerca, porque se están alineando las estrellas a favor de ella. Y porque hay un gran esfuerzo de los patriotas dentro de la isla y un gran esfuerzo de los patriotas del exilio. Les recuerdo, esto es Alea Pesan Report desde La Habana. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.